todos, yo soy Mari Lostunó y a nombre del Padre Yaco les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa En tu mano está. Y bueno, como cada semana tenemos un tema que gracias a sus solicitudes pues vamos a desarrollar y que esperamos les sea y nos sea de provecho a todos nosotros. El tema del día de hoy es creando hijos tolerantes, un tema pues muy actual. Hoy la bandera de la tolerancia se maneja en todos los ámbitos, medios de comunicación, en nuestras relaciones sociales, pero realmente, ¿qué es este valor? ¿Cómo practicarlo? ¿Qué es y qué no es? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollarlo? Ese va a ser el día de hoy, el tema principal. Pero antes de dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, yo los quiero invitar a ustedes a que se comuniquen con nosotros. Nos pueden enviar mensajes de texto al 6621-237336 y nuestro correo electrónico entumanoestá@hotmail.com. Recuerden que sus comentarios y sus sugerencias son muy importantes para nosotros y es lo que hace posible En tu mano está. Y bueno, nuestra invitada, estamos muy contentos, está con nosotros Eloísa Aguayo. Bienvenida, Eloísa. Gracias. Muchas gracias como siempre por apoyarnos y estar aquí con nosotros. El gusto es para mí. Muy bien, bueno, pues el tema del día de hoy, creando hijos tolerantes. Como decíamos ahorita, pues el tema se menciona mucho, podríamos decir que a veces los valores van tomando como moda y la tolerancia se menciona mucho, pero realmente no sabemos qué es. Vemos que en los niños se da esta cuestión de el estira y el afloja, de la aceptación, del perdón en la relación con los hermanitos o los compañeros de la escuela. Se pueden pelear y a los 5 o 10 minutos ya se les olvidó, pero realmente ya están practicando o ya están viviendo lo que es la tolerancia, a lo mejor sin saberlo. Hay niños que a lo mejor se les da, no sé si tenga que ver el temperamento o las circunstancias con las que viven con mayor facilidad, esa capacidad de aceptación o de perdón, y hay gente que a lo mejor se frustra o es más difícil de llevarlo a la práctica. Entonces yo creo que sería interesante para nuestros amigos ahí en casita platicar un poco sobre cómo criar a los hijos en este valor, cómo se crían. Muy, muy interesante tus comentarios y los considero muy pertinentes. Acabas de mencionar varias razones por las cuales habrá niños, habrá adolescentes, habrá adultos quienes sí son muy tolerantes o se prestan a ser tolerantes, y habrá a quienes se les dificulta muchísimo la tolerancia, ¿verdad? Entonces, dices tú, ¿será una manera de ser? ¿Será aprendido? Bueno, puede ser ambos, pero yo creo que tiene muchísimo que ver con el grado de desarrollo de la inteligencia emocional. Realmente con eso tiene que ver. ¿Qué tanto énfasis se le puso cuando los padres de estos esposos, que ya formaron un hogar, le pusieron al desarrollo de la inteligencia emocional en esos hijos que iban a formar un hogar? Entonces, no se nos olvide, ¿cuándo empieza la educación de tu hijo? 30 o 20 años antes de que nazca, ¿verdad? Aquí está muy clarito. Entonces, el desarrollo de la inteligencia emocional es básico para que pueda haber esas características tan maravillosas de un ser humano como lo que es la tolerancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué faculta a un niño para que sea tolerante? El que en su casa haya una cierta programación o una intención del desarrollo de la inteligencia emocional. Primeramente, porque los padres ya están facultados con un desarrollo bastante apropiado para su edad de esa inteligencia. ¿Y ellos qué hacen? Dan la imagen, dan el buen ejemplo. Entonces, cuando los niños tienen ese desarrollo paulatino de lo que es ser tolerante, primeramente tengo que mencionarte que la base de la inteligencia emocional es la empatía. La empatía. Entonces, la empatía, dicen los que saben muchísimo, los científicos, que es algo hasta por naturaleza. Se ve a infantes que son empáticos. Yo recuerdo cuando nace mi primer nietecito, el hijo tiene que estar en el cunero, allá en Estados Unidos, y viene y me dice, mamá, el bebé estaba muy calladito, pero empezaron a llorar, y empezó a llorar él también. Y me reí y le dije, esa es empatía, mijito. Tú estás en un consultorio y tú ves cómo tu bebita
está bien contigo, empieza a llorar una y yo empiezo a verte a ti y como que va a sollozar. Esa se llama empatía. Pero no quiere decir que porque lo traemos por naturaleza ya se va a dar como, un acto de magia. No, se tiene que desarrollar. Se tiene que desarrollar. Entonces, ¿qué es empatía? Es prácticamente igual a tolerancia. Pero cuando a un niño no se le ha sido empático, cuando a un niño no se le ha dado esa tolerancia, es muy difícil que él pueda sentir esa tolerancia. Entonces, la raíz de la tolerancia es la empatía. Empático conmigo mismo, entender por qué soy así, por qué estoy triste ahora. Tiene que ver con la aceptación también, ¿no? Tiene que ver con la autoaceptación. Cuando un niño se autoacepta, va a ser más probable que va a aceptar a sus hermanitos. Tú decías al principio que se da fácilmente, se habla mucho de la tolerancia. Sí estoy de acuerdo contigo, pero de hablar a vivirla hay mucha diferencia. ¿O no estás de acuerdo conmigo? Así es, y puede ser abismal, ¿no? Exactamente. Entonces uno puede irse con la fantasía de que ahora todos nos toleramos. Prácticamente es una mentira. Para empezar, no toleramos aquello que necesitan los demás, lo vemos como una imposición. ¿Sí o no? Así es. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que ver, ¿realmente somos tolerantes? Bueno, entonces vamos a ver a los papás. ¿Son tolerantes los papás con las diferencias de edades que tienen? Ok, tenemos que ver entonces varios detalles. ¿Qué le parece, Luisa, si continuamos con esa situación para ir viendo las características que tenemos que tomar en cuenta a la hora de criar a nuestros hijos? Vamos a un corte, no se vaya, ya volvemos. Continúa con nosotros en su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y bueno, yo les invito a que se sigan comunicando con nosotros. Nos pueden enviar mensajes de texto al 6621-237336 y nuestro correo electrónico entumanoestá@hotmail.com. Y bueno, el tema del día de hoy, crear hijos tolerantes. Estábamos viendo un poco sobre la situación familiar e incluso social respecto a vivir la tolerancia. Veíamos la importancia de la inteligencia emocional y bueno, yo creo que entonces sería muy importante hablar también de la madurez y la inmadurez en los individuos a la hora de realmente vivir o practicar la tolerancia, ¿no? Fíjate que es tan interesante el ir descubriendo cómo en los hogares donde se vive con tranquilidad y paz y bastante armonía, en esos hogares se fundamenta realmente la base, es el desarrollo que han logrado emocionalmente, esa madurez que se ha ido logrando tanto de los papás como de los hijos. Eso es lo que hace verdaderamente que una familia sea equilibrada. La inmadurez, Mari, en cuestión de inteligencia emocional, tiene graves consecuencias en cuanto a uno mismo, la dificultad de amarse, respetarse, valorarse, etc. Y la dificultad de poder ser para el otro. Hay muchos matrimonios que a mí realmente me gustaría ese tema, muy aparte algún día, ¿no? Para un programa. Sí, para un programa, ¿verdad? Que no están conscientes de que su enemigo principal es la inmadurez. No saben por qué, si lo tienen todo, pero por qué no encajan, por qué no armonizan. Porque hay muchos grados de inmadurez en su inteligencia emocional, no en la intelectual, pueden ser los mejores médicos, arquitectos, doctorados, etcétera. Doctorados y todo, ¿no? Pero entonces la inmadurez te trae graves consecuencias. ¿Por qué? Tan fácil por esto, porque no eres empático, porque no sabes ser tolerante, porque no sabes compartir, porque te cuesta mucho dar de lo que tienes, porque te cuesta mucho ser generoso, porque te cuesta mucho la puntualidad, la responsabilidad. Es una lista. Y obviamente todo eso va ocasionando pues muchos conflictos, ¿no? A nivel familia y por ende a nivel social, ¿no? Y te sientes como que nadie te tolera. Lo principal
que le causa a una persona inmadura en la inteligencia emocional es sentirse desadaptado, inadaptado. Nadie me quiere, nadie me necesita, todo el mundo me hace. ¿Pero por qué? Porque tú no estás cumpliendo con esas leyes de convivencia que te hacen que te ganes el que te toleren y te quieran, porque tú no toleras si no quieres, pero tienes que empezar por ti mismo. Así es, entonces los papás, para iniciar la crianza de los hijos, primero tendrían que hacer una autoevaluación, ¿no? Sí, claro, imagínate que a todo afuera que tuvieran que pasar exámenes de las inteligencias para ver si estaban capacitados para ser padres. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Quién va a llevar todos los trancazos? Los niños lo van a llevar. Sí. Porque ¿qué están viendo ellos? Pues están viendo que sus papás no se toleran, que no se quieren y que prácticamente se aguantan. Aguantar, Mari, no tiene nada que ver con tolerancia. Sí, y a veces lamentablemente lo manejamos como sinónimo, ¿no? Y no es. Soporto, aguanto. Para nada, para nada. Tolero. El soportar y aguantar ya tiene un detonante que es negativo. Te estoy aguantando. Quizás me estás arriesgando por Cuaresma, ¿no? Pero te aguanto, te tolero. Pero eso te aguanto y te tolero, algún día como una olla presto va a explotar. Va a explotar porque no es tolerancia, la virtud de la tolerancia. Que más bien está relacionado, como lo dices tú, con la empatía, a lo mejor con la solidaridad, con el ponerse en los zapatos del otro. Así es, ¿no? así es. Cuando le dices al niño, tú por ejemplo que tienes 3, es que debes de aguantar a tu hermanita. No, es que tienes que entender que tu hermanita es más chiquita y se le van a caer los objetos. Mamá, pero que es que todo lo tira. A ver, tranquilo, vamos a ver tus habilidades. Pero fíjate, Mari, cómo tú tienes que ser muy consciente como madre. Tú no puedes arrebatarte. A ver, quítate. ¿Y por qué? No, porque entonces tú estás siendo intolerante. ¿Y qué les estás enseñando a ellos? La intolerancia. No, es cuestión muy difícil, Mari. Hay gente que nos critica a nosotros. Y en este tiempo tan inmediatista, no nos permitimos esos saltos tan importantes, ¿no?, en la educación de los hijos. Así es. Entonces, ¿qué hacemos? La mayoría son regaños. Son regaños. Y resulta que la corrección no puede ser regaño. Tiene que ser un acto firme de servicio para que tú madures y tengas una inteligencia emocional bastante equilibrada. Entonces, ¿qué es la tolerancia en el hogar? Es aceptar que cada uno de los miembros tiene su lugar, su espacio, su manera de ser, su rol, sus necesidades, y tiene las fortalezas y tiene limitaciones. O sea que tiene mucho que ver con el entendimiento del otro, comprender al otro, el porqué del otro. Así es. En su actuar, en su pensar, para poder ser empáticos, ¿no? Así es. Muy bien. Mucho tiene que ver. Por ejemplo, un tema, el bullying. Todo el mundo habla del bullying y aquí sale también. Se menciona, sí. Pero ¿cuándo se ponen a pensar que hay bullying en la familia? ¿Cuándo se ponen a pensar que los papás son muy carrilleros? Es peligrosísimo andar haciendo carrilla. Porque fomentan entre los hermanos. Y lo fomentan. La gorda, la flaca, el horroroso, el burro, el tonto, el sapo. Bueno, un montón de sobrenombres. Ahorita los científicos están diciendo, tengan cuidado. Esas bromitas te están mandando un mensaje. Te digo lo que estoy viendo. El visco, la cala, ya. Entonces, es peligrosísimo el bullying familiar. Así es, pues yo creo que nos quedamos con este punto para volver con él después del corte. No se vayan, amigos, ya volvemos. Empieza en tu interior, que la paz de tu vida, el calor, la alegría, la sonrisa perfecta, en tu mano está, en tu mano. En este su programa, En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax. Yo los invito a todos ustedes a que se sigan comunicando con nosotros. Nos pueden enviar mensajes de texto al 6621-237336 y bueno, nuestro correo electrónico entumanoestá@hotmail.com.
Y bueno, agradezco a las personas que se han comunicado con nosotros. Nos dicen, Padre Mari, invitados, los felicito por los maravillosos temas. Es también Gilberto Acosta, que Dios los bendiga desde San Luis Río Colorado. Nos preguntan aquí, Eloísa, ¿cómo puedo aprender a mostrar mis sentimientos sin miedo al rechazo? Muchas gracias. Fíjate nomás qué apropiada la pregunta. Esta persona como que hubiera sabido que íbamos a tomar el tema de la inteligencia emocional. Tiene que ver precisamente con inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de distinguir mis emociones, mis sentimientos, hacerme cargo de ellos y decidir qué hago con ellos. Eso es. Una persona que tiene ese desarrollo no le va a tener miedo a nadie. Va a poder hablar de sus sentimientos, afirmar sus sentimientos, ser asertiva con sus sentimientos, pero a la vez respetar los sentimientos de los demás. Sí. Cuando una persona tiene temor a que los demás sepan sus sentimientos, o debe de traer experiencias bastante negativas de rechazo en el hogar, de que en su hogar no hubo tal aceptación, que les faltó amor, etcétera, etcétera. Pero eso no es para toda la vida. Se tiene que romper con esos patrones de conducta. Esa persona ya está reconociendo, tengo miedo, paso, ¿no? Tengo miedo de manifestar mis sentimientos. ¿Qué tiene que hacer? Que se le suelte el miedo. Hacer afirmaciones, yo valgo, yo me quiero, mis sentimientos son nobles, son buenos, mis emociones, y yo las puedo compartir con los demás, a la vez que respeto los de los demás. Esa es la contestación a la pregunta de ella. Muy bien, entonces sí se puede trabajar en la inteligencia emocional y podemos ir superando todas estas circunstancias, ¿no? Claro que sí. Ánimo, y hablando de eso, pues quiero aprovechar para recomendar un libro que está muy relacionado con el tema de la inteligencia emocional de los hijos. Es de Will Glennon y bueno, lo puede encontrar en librería Palabra de Vida, que está ahí en Catedral. Nos puede llamar al 212-2230 y con mucho gusto. Hay muchos libros de este tipo que nos pueden ayudar en el desarrollo de la tolerancia y de muchos otros valores y virtudes que pueden apoyar a la familia. ¿Cómo no? Bien, y volviendo al tema de la tolerancia y sobre todo de la crianza de los hijos, hablábamos mucho de la empatía y hablábamos de que el ejemplo arrastra, ¿no? Si la pareja no muestra esa empatía entre ellos, ¿cómo van a poder hacer que los hijos lo puedan demostrar después entre los hermanos y posteriormente, pues a lo mejor en el colegio o en el resto de la familia, ¿no? Primos, abuelos, etcétera? Fíjate que lamento mucho comentarte que los niños y los adolescentes verían esta actitud de los papás como una hipocresía. ¿Cómo quieres que yo sea tan amable con mi hermanita? Y sobre todo cuando hay esas diferencias de edades tan marcaditas. Sí, mira cómo tratas a mi papá, ve cómo tratas a mi mamá. Ellos empiezan a sentirse como que, ¿de qué se trata? Aquí es un espectáculo. ¿Cuál es el escenario, no? Le ponen mucha duda. Acuérdate que la autoridad es un binomio. Autoridad, prestigio. No de qué carro se va a bajar mi papá, no de qué casota tenemos. Prestigio de mis acciones. Cuando un niño o una niña ve que las palabras de su padre son congruentes con sus obras, su papá primero lo manifiesta y luego lo pide, ese pastel se lo va a comer ese niño. Y aunque a veces lo rechace, te aseguro que se le va a quedar. ¿Verdad? Sí, es que cuando nosotros vamos, ellos ya vinieron y volvieron 2 veces, nos están observando, ¿no? Así es, yo les llamo a los niños otorrinos, laringólogos, dermatólogos, psicólogos y todólogos, porque ellos saben más que uno. La verdad es que sí, ¿no? Entonces, ¿qué están esperando los niños? Pues pon en práctica lo que me estás diciendo, ¿no? No golpees la puerta, y él golpea la puerta. ¿Cómo es posible? Entonces, que damos doble mensaje. Es lo que le llamamos el doble mensaje. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Tus palabras o tus obras? En inglés se dice, bueno, las palabras hablan más fuerte que las obras. Sí. Sin embargo, tus obras tienen que hablar más alto que tus palabras. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir lo que hagas, no lo que me digas. De repente los hijos ya ni nos oyen. Entonces, la tolerancia, Mari, tiene que ser vivida como una virtud.
no porque yo la impongo. Yo tolero. ¿Qué es tolerar? Ah, pues qué gusto. Eloísa está diciendo, mamá, que nos toleres todo. No, yo no estoy diciendo eso. O que debo de tolerar todo lo que me haga. No. Estoy diciendo que tolerancia significa vivir bajo las bases de la empatía. ¿Y qué es empatía? Respeto, responsabilidad, orden. Ya. Es mucho más difícil de lo que se oye. Abarca muchos otros valores, ¿no? Obviamente. Todos. Ponte a desmenuzarlos, los abarca todos. Entonces, es un tema que no se puede tomar como teórico. Es como vivir la regla de Jesús. Haz a otros lo que quieras que te hagan a ti. Es la regla de oro. En inglés se dice the golden rule, la regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieren que te hagan. Entonces, ¿qué haces? Tolero. Si yo te tolero a ti en lo que es bueno, en lo que es amable, en lo que eres tú, pero yo no te voy a tolerar a ti que tú hagas una obra mala que a sea alguien y yo desagradable. Qué linda, ¿no? Eso no es tolerarte. Eso es hacerte daño. Sí, entonces hay que aprender a distinguir entre permisión y entre tolerancia. Yo creo que nos quedamos con este comentario para retomarlo. Eso me gustó. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ya volvemos. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Yo los invito a que se sigan comunicando con nosotros. Nos pueden enviar mensajes de texto al 6621-237336 y nuestro correo electrónico entumanoestá@hotmail.com. Nos puede enviar sus comentarios y sus sugerencias. Son muy importantes para nosotros y son lo que hace posible En tu mano está. Agradezco a las personas que se comunican. Eloísa, hay más preguntas. Nos dicen, buen día, yo tengo un problema muy fuerte con mi hija por su conducta. No habla de sus sentimientos, estoy muy desesperado, necesito un consejo, por favor. Pues no sabemos la edad. No nos dan datos. No nos dan datos más precisos. Que pueden hacer diferente la respuesta. Exacto, ¿no? Lamentablemente, cuando se trata de sentimientos y emociones, generalizar pues no es permitido, ¿no? Porque yo no puedo tratar en la consulta a Raúl igual que trato a Juan. Depende quién es Raúl y quién es Juan. Entonces, pues qué pena, le voy a dar una respuesta pues más o menos así, ¿verdad? Yo partiría por preguntar qué tan cercana es la relación con tu hija. Me estás hablando de una niña de 10 años, 11, que todavía puede salvar la relación, o ya me estás hablando de un adolescente que lo que menos le interesa es hablar con su papá y su mamá. Sin embargo, cuando la infancia y la niñez han sido favorables, de armonía y se ha desarrollado la inteligencia emocional, la adolescencia tiende a ser menos tormentosa y da menos rebeldía. ¿Okay? En este caso, esta niña no habla de sus sentimientos, pues yo no sé por qué, si es porque tiene miedo, porque nunca se le ha escuchado, porque en su casa se les regaña demasiado, porque la corrección es violenta, no entiendo. Pero los motivos, no lo sé. La que tiene que trabajar esto es la madre o el padre, ¿no? Acercarse poco a poco, dar mucho amor, mucha paciencia, mucha tolerancia, buscarle por qué esta niña está tan cerrada, qué necesita. Si ya está dando señales de que su conducta sube a grados más aumentativos de cerrarse, tiene que hacer algo. Por supuesto que yo le recomiendo que se muevan, ¿no? Porque pues no hay que olvidar que el suicidio en la adolescencia está al orden del día, inclusive en niños, ¿verdad? Sí. Y ellos se aferran a algo y ahorita el internet pues te los lleva porque te los lleva, ¿no? Sí, las actitudes pues son muy marcadas, como dices, Eloísa, y creo que la ayuda profesional es muy recomendable. Muy recomendable y qué pena, pero no tengo más datos, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ahí está la respuesta, tratar de ser pacientes porque igual no va a ser a la primera, obviamente, ¿no? Y si no, pues la asesoría de un profesional. Así es. Bien, Eloísa, y continuando con el tema, nos quedamos en el concepto de tolerancia y la diferencia entre lo que es y lo que no es tolerancia, ¿no? Porque hay veces que hablamos de permisividad, ¿no? Sí. Mira, da mucha pena observar que hay padres
que confunden la tolerancia con la permisividad. Y detrás de eso, ¿qué está? La conchudez. Ah, no, me estoy tomando unas cervecitas, que la mayoría. Para empezar, ya están dando un mal ejemplo, ¿verdad? Ah, no, estoy con mi compadre, estoy con mi comadre, estamos tomando un café. Estoy muy cansado. Es sábado, es domingo. Entonces, no hay esa rutina, no hay ese compromiso de constancia. No, las normas son así y son así. Salvo que mi esposo y yo las platiquemos y tengamos un acuerdo de que le vamos a cambiar algo. Pero cuando los padres, fíjate, hay 3 clases de autoridad. La autoritaria, como Margaret Thatcher o Fidel Castro, ¡chao! Yo. O lo que se le llama laissez-faire, la que, no, mañana, es que es vacaciones. O la autoritiva. La autoritiva es la correcta, es la que lleva un mensaje. Porque te amo, mi autoridad es un servicio para ti. Mi autoridad es un servicio para ti. No me impongo, no es porque yo quiero que seas como yo soy, no, es un servicio, te estoy ayudando a formarte. Te estoy guiando, ¿no? Te estoy guiando. Entonces la permisividad, Mari, no tiene nada que ver con tolerancia. De lo contrario, estás haciendo que esa persona el día de mañana sea intolerante. ¿Por qué? Porque le van a permitir en donde quiera hacer lo que quiere. Cuando el mundo está hecho con sus reglas y con sus normas, se supone, entonces sales a la sociedad y empiezas a infringirlas y obviamente va a haber problemas, va a haber sufrimientos para esta persona, ¿no? Yo lo veo en los matrimonios jóvenes. Hay muchachos preciosos, hombres muy jóvenes, como aquellos camarógrafos, que me dicen, señora, es que viera el desorden, viera cómo tiene sus cosas. La muchacha. Dices tú, wow. Mira, señora, tenemos 3 años de casados y me ha dado cena una vez. Entonces, ¿qué hay detrás? Pues unos padres que le permitieron ser la niña, la linda, la que no hacía nada, la que todo le hacían. Toleraron. No, no toleraron. Mal formaron, que es otra cosa. Entonces, repito 1000 veces, la tolerancia es una virtud. Es un valor. Y es importante porque lo estamos hablando aquí a la hora de educar a los hijos, pero esa permisividad se va a llevar también a otras partes y vamos a aceptar y comprar otras situaciones que no son correctas para el bien de la misma sociedad, pero pues es que si aprendimos a pues ven los empleos, permitir. Ven los empleos, ve la relación de empleador a empleo, a empleado. Ve cómo se comportan la mayoría de los empleados que odian a sus patrones, pero ¿por qué? Porque está arriba de mí, ¿pero por qué? Porque ellos quieren tolerancia, Mari, a ser impuntuales, a hacer lo que quieran, a estar jugando con el celular, a estar quitándole tiempo a todo. ¿Pero por qué? Porque no traen una formación, no traen un equilibrio, inteligencia emocional que me dice, oye, yo llego a las 8 y mi trabajo hasta las 5 y lo siento, adiós celular, adiós esto. No lo tengo. Entonces me molesta que los demás me digan, qué intolerantes son, no me respetan, no me quieren, mi jefe es un acá y allá. No es eso, es que yo no traigo formación. Vivimos en un ambiente mucha permisividad. Permisiva. Y eso nos lleva a esta intolerancia. Vamos a volver en el corte con el tema de la importancia de la aceptación de sí mismo en el niño para poder vivir la tolerancia. ¿Cómo no? Perfecto. Volvemos después del corte. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax. Yo los invito a que se sigan comunicando con nosotros. Nos pueden enviar mensajes de texto al 6621-237336, correo electrónico entumanoestá@hotmail.com. Y bueno, Eloísa, seguimos con las preguntas del público. Nos preguntan, yo tengo miedo a empezar un trabajo o a enfrentar la vida. Un consejo. Es una amiga nuestra, Adelina, nos pide un consejo. Pues sí Adelina está ahorita pasando por, esperemos que sea nada más un tiempecito, ¿verdad? Quizás se trate más de una identificación de ella misma. Sí. Si ella ya trae desarrollado ese trabajo de su interioridad, quién soy, cómo soy, para qué soy, qué es lo que quiero de la vida, qué me gusta, escogí una carrera apropiada, estoy escogiendo el trabajo apropiado, ¿por qué tengo este miedo?
Quizá a ella le falta más seguridad en su persona. Quizá ella sea tímida, quizá ella haya experimentado rechazo, y me voy a valer de quizás porque no la tengo enfrente, ¿verdad? Pero claro que tiene que trabajar. Su principal tarea sería tratar de encontrarse a sí misma, sus fortalezas, todo lo bueno que hay en ella, la va a edificar y le va a permitir ir perdiendo la inseguridad y sobre todo los miedos. Los miedos, Adelina, están al orden del día. Sí. Muchas veces hay personas que están sufriendo miedos y ni se imaginan que tienen una alergia alimenticia. No se imaginan que es la mala alimentación lo que les trae miedo. No se imaginan que son los malos hábitos. No duermen bien, mucha televisión, mucha conexión con las redes sociales, mucho vivir constantemente al exterior. Eso también trae miedos, pero la gente no lo capta. Creen que todo es... Así soy. Exactamente. Y puede Así haber soy. situaciones emocionales, fisiológicas, Exacto. que también lo pueden fomentar. Exactamente. Ahora, esa falta de vivir hacia adentro, el espíritu, el no fomentar la vida del espíritu, espiritualidad. el olvidar que somos un espíritu viviendo en un cuerpo, que no un cuerpo viviendo en un espíritu, el no leer la palabra, el no meditar, el no tener momentos de espacios silenciosos, todo eso te saber hace que Dios tener nos miedos. acompaña, ¿no? Para que nos dé valor en las circunstancias que vamos viviendo, ¿no? Exactamente. Entonces, que yo le digo a Adelina que es un trabajo interno. Tiene que descubrirse ella misma sus fortalezas, sus bienes, las bondades que ella tiene, para que vea, ¿miedo a quién? ¿Miedo por qué? Enfrentarse a la vida. Si ya se le enfrentó desde que nació, se enfrentó a la vida, ya está viviendo. Entonces, es cuestión de que ella analice por qué tengo miedo, desde lo físico, lo emocional y lo espiritual. ¿Dónde está la raíz de mis miedos? ¿Por qué le tengo miedo a los demás? Conocerse a sí misma, ¿no? Esa es la recetita. Aquí el problema sería si esto la paraliza, a lo mejor ahí sí ocuparía... Claro que sí, si va de mal en peor. Y esto que le estamos diciendo tú y yo no le sirve, claro que tiene que tocarle la puerta a alguien. Porque si es una jovencita que ya empieza a tener temor, el trabajo, el estar en público, pues la va a llevar de mal en peor. No se va a lograr. Ahora, si es casada o no es casada, con estos miedos, si es una relación de novia, ahí va a sufrir también, o de esposa, o de madre. Y esos miedos se los va a transmitir a sus hijos. No puede ser. Entonces, tiene que pensar en ella y también en las personas que la rodean, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues yo creo que es muy importante y está el consejo. Muchas gracias, Eloísa. Y bueno, seguimos con el tema. Veíamos que para la tolerancia, aparte del tema de que tolerar no es permisividad, también la importancia para criar a nuestros hijos en la tolerancia es enseñarles la aceptación de sí mismos. ¿En qué consistiría eso? Fíjate que aquí tengo las palabras de un afamado psicólogo a quien yo he respetado muchísimo. Él ya pasó a la eternidad, tengo sus libros. Dice, los padres solo pueden mirar de manera incondicionalmente a sus hijos a medida en que ellos se vean incondicionalmente. Entonces, para poder crear hijos seguros de sí mismos, necesitan ser criados por padres seguros que se aman y se valoran y se respetan. Entonces, un niño necesita sentirse acogido, comprendido, porque esto fundamenta la seguridad básica de confianza en sí mismo y en los demás. Sí. Entonces, volvemos a la tolerancia. Aquí están las raíces. Los porqués de la aceptación de uno mismo. ¿Qué le tienes que decir a tu niño? ¿Qué le tienes que decir a tu niño tú? ¿Por qué te debes de aceptar? Número uno, porque eres hijo del Altísimo. Alégale al Empire. ¿De quién eres hijo? Pues del Altísimo, del Padre Dios. Número dos, soy valioso en mi ser. No porque papi me compró una bicicleta o porque mi papá ya me deja ir al antro. No, soy valioso en mi ser. Nada que ver con lo que tengo, sino con lo que soy. Luego, mis padres me aman y mi familia también. Respeto y valor de pertenencia, orgullo de pertenencia. Es que soy muy orgullosa porque me apellido algo. No. Soy orgullosa porque soy hija de mis padres y mis hermanos son mi familia y mis abuelos, etcétera, etcétera. Luego, soy feliz siendo yo. Ir acostumbrando a los niños a que no compitan, a que no se comparen. Que en esta sociedad se da mucho, ¿no? Ah, por favor. Y lamentablemente hasta los papás entran en ese juego, ¿no? ¿Cómo no?
Y eso es Por supuesto. Y como, fíjate que cuando yo estudiaba mi carrera, van a decir que los muchachos, ¿desde cuándo? Van a reír de mí, la abuelita. Pero bueno, ¿qué estudié yo? Que en México el 77% de los habitantes son de 22 años para abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que contamos con una población de padres sumamente jóvenes. Entonces, si estos padres jóvenes no llevan bases o no se siguen educando, Mari, no se trata de que ya vas a llegar doctorada como madre o como padre, pero que te sigas formando, Mari. Hay lindísimos libros. Así es, y hay mucho apoyo, ¿no? Ahorita se puede uno hacer de mucho para poder practicar estos valores. Vamos a seguir con esto, Eloísa, continuamos después del corte. Amigos, no se vayan, ya volvemos. Con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax. Los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros. Nos pueden enviar mensajes de texto al 6621-237336. El correo electrónico en tu mano está @hotmail.com. Agradecemos a todas las personas que se han comunicado con nosotros. Estamos hablando de criar hijos tolerantes. Y bueno, un último punto que también es muy importante, Eloísa, aparte de hacer la aceptación de uno mismo, de darle seguridad al niño, la cuestión de la identidad del niño y cómo esa identidad lo va a ayudar a desarrollarse no solamente dentro de su familia, sino en otros ámbitos y ante diferentes circunstancias que se pueden dar y en los que va a tener él que practicar esta virtud de la tolerancia, ¿no? Así es. Hace unos segundos yo hablaba de primeramente la identidad es que soy hijo del Altísimo, ¿no? Y eso pues ya te da, ¿no? Tu autoestima espiritual. Sí. Yo quería hacer una advertencia, más bien la quiero hacer, a las personas que nos escuchan, que las competencias emocionales, tales como empatía, amor personal, bondad, etcétera, 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 esa lista de valores, no se dan en niños abusados, no se dan en niños tristes, no se dan en niños infelices, no se dan en niños carentes de amor. Simplemente no se dan. En las familias donde hay amor, donde hay esa concordia, donde hay esa disponibilidad de tolerancia, donde hay esa armonía, se dan niños tolerantes. Y se ve. Los niños llevan a la escuela y a la calle lo que viven en el hogar, nos guste o no nos guste. Entonces, ¿por qué dicen que la escuela no es la primera escuela? Primero es el hogar. Entonces, nos quejamos mucho de qué aprendió el niño en la escuela. Pero resulta que curioso, la mayoría de los papás decimos, es que lo aprendió en la escuela. Bueno, pero ¿quién fue a la escuela? Tus hijos y los míos. Ya lo llevaron, ¿verdad? Es que esa palabrota la aprendió en la escuela. ¿Y de dónde la llevó? Entonces, es una advertencia de veras que tienen que tenerle mucho, mucho cuidado. En los lugares, como un hogar o en una escuela, donde los niños pasan presiones absurdas, de rechazo, de descontento, de tristeza, de que se sienten apartados, son fatales, ¿eh? Esos hogares y esas escuelas no originan niños competentes para la vida. Es muy grave hablar de esto. Yo de veras quisiera dejar al público con esta encomienda. No trates a tus hijos con palabrotas, con groserías, con rechazos, con enojos, con regaños constantes. No sacas nada. Y los haces intolerantes, obviamente. Los haces intolerantes y sobre todo a sí mismos. Que eso es lo más grave, María. Sí. Sí, porque dañamos finalmente la autoestima del niño. Entonces yo creo que también sería muy importante y muy recomendable, aparte de trabajarlo en casa, ver muy bien qué institución vamos a poner a nuestros hijos o participar de la escuela para estar al pendiente y que estén en una situación pues más agradable, ¿no? Hay que cuidar la educación de nuestros hijos, ¿no? Sí, porque muchísimas escuelas presentan un currículum o unos folletos maravillosos, pero ve a ver si los viven. Entonces, es grave lo que está pasando ahorita a nivel ciudad, ya no me voy a ir al mundo, en cuanto al bullying. Ahorita la Secretaría de Educación Pública, me comentaba mi esposo, quien es educador, que ya va a tomar más seriedad en esto. De hecho, van a pasar talleres
para que se puedan Sí. los señores maestros documentar más. ¿Por qué? Porque el daño psicológico es muy grave. Yo lo estoy viviendo ahorita en mi consulta con una muchachita de 11 años que viene de las mejores escuelas de Hermosillo, con un bullying tremendo, que la niña está hablando de suicidio, está hablando de irse de la casa, ya se cortó las venas. ¿Por qué? Porque No sabe cómo manejarlo, pues. Obviamente que no. ¿Y quién sabe, Mari? ¿Tú sabrías? Sí, no, es que es algo tremendo, ¿no? Es algo hiriente. tremendo. ¿Y a los 11 años? No, preadolescente, no. Imagínate. Sí. Entonces, esto es muy grave. Pero lo que hay que ver es, verdaderamente nuestro Padre Dios, si te dijera, esta mañana voy a asomarme por la ventanita de tu casa, ¿qué va a ver nuestro Padre Dios? ¿Qué va a ver ahí? Va a ver que tú vives en armonía, en tranquilidad, en paz, que amas a tus hijos, que lo principal para ti es llevarles el sustento emocional y luego el físico. Sí. Rechazo el ser padre, rechazo el ser madre, o lo acepto con humildad, acojo a mis hijos y les doy la seguridad de que son Tanto verdaderamente necesitan. valiosos. Bueno, pues yo creo que queda mucha tarea para casa. Sí. Y yo creo que realmente el practicar la tolerancia dentro del hogar, en la familia, el resultado van a ser sociedades pues con mucha mayor armonía. Claro. Pues tanto que hablamos de esto, ¿no? Pero realmente una bandera de tolerancia real, de vivir esa empatía, ese entender al otro, ese responder a las necesidades del otro. Creo que tiene mucho que ver también con la caridad cristiana, ¿no? Pues es lo mismo, Mari. Es absolutamente lo mismo. Por eso ahorita hablábamos del fundamento de la regla del amor. Precisamente porque caridad cristiana significa tolerancia y empatía. Amar al prójimo Es lo como mismo. a nosotros mismos. Y para eso Exacto. se practican los puntos que tú decías. Primero, la autoaceptación y el amar nuestra identidad, lo que realmente somos. Exactamente, con realismo. Así es. Bueno, pues Eloísa, yo quiero agradecerte muchísimo el que hayas estado con nosotros. No, yo a Nos dejas ustedes. mucho para hacer allá en casita. Esperamos tenerte nuevamente por acá. Con mucho gusto. Bueno, amigos, yo también les agradezco y antes de irnos les recomiendo nuevamente el libro La inteligencia emocional de los niños de Will Glendon. Nos pueden marcar al 212-2230, librería Palabra de Vida. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión más de En tu mano está. Nos vemos en una próxima. Que Dios los bendiga.